Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Romanos capítulo 7, versículo 21 en adelante dice: Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces aquí estamos viendo cómo el mal, la maldad, causa tanto desastre en nuestro corazón. Dice aquí el pastor Max Lucado que nuestra batalla es idéntica a la que se libraba dentro del corazón de Pablo. Nuestra batalla es idéntica respecto de la que se libraba en el corazón de Pablo. Por eso le llama así la guerra civil del alma. Qué bien se recibe la confesión de Pablo. Qué bueno saber que batalló como el resto de nosotros. Los que se asombraron con la gracia se sorprendieron también con el pecado. Porque un día le decimos que sí a Dios y un día también le decimos sí a Satanás. Una vez que sé los mandamientos de Dios, ¿por qué no tengo el anhelo de obedecerlos? ¿No deberían estos conflictos terminar ahora que veo el letrero? ¿Significa mi conflicto que ya no soy salvo, que ya no soy hijo de Dios? Y bueno, estas son las preguntas de Romanos 7 y las de muchos creyentes. Y bueno, por supuesto que esto a todos nos duele, nos lastima mucho. Y muchas veces estamos hablando con Dios y diciéndole: Señor, por favor, quita de mí esto. Y llegamos al mismo punto de Pablo, ¿no? Que no podemos quitarnos eso tan perverso que nos acompaña en nuestro diario vivir. Así que necesitamos tener muy claro las verdades bíblicas al respecto y lo que Dios quiere de nosotros. Una vez que nosotros hemos entrado en una relación de amor con Dios, una relación de amor con nuestro Padre Celestial, creo que lo más sano y lo más sensato, lo más extraordinario que podemos hacer es hablar con Dios de todas estas situaciones que atravesamos cada día. Déjenme compartirles unas ideas también aquí del pastor Paul Washer en relación con eso. Y me parece que pueden ser un gran cierre de esta serie de devocionales de la guerra civil del alma. Dice así el pastor: es una verdad bíblica innegable que el arrepentimiento genuino se manifestará con apartarse del pecado. Sin embargo, esta verdad sobre el arrepentimiento a menudo ha conducido a la confusión y al temor, incluso entre los creyentes más piadosos. Esta confusión se hace patente en las siguientes preguntas. ¿Me he arrepentido de verdad si cometo otra vez el pecado al que renuncié y aborrecí? ¿Mis fracasos frecuentes indican que no me he arrepentido? Esta pregunta tan sensible requiere balance en la respuesta. Por un lado, regresar con frecuencia al pecado y que no haya victoria constante sobre este puede ser evidencia de un arrepentimiento superficial y no bíblico. Por eso Juan el Bautista amonestó a los fariseos para que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús declaró en Mateo 3:8 y 15:7 al 8: Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces hemos pasado esto tú y yo? ¿Cuántas veces has tenido esta experiencia en que has luchado contra algo tan perverso en tu vida y que vas con Dios y le dices, Señor, de verdad esta es la última vez que esto me pasa? Y luego terminamos como ese alcohólico que les platicaba, que dice el pastor Bill Hybels, que se sienta en la barra y está ahí frente a las botellas, al alcohol, y dice, solamente me voy a mojar los labios, no más. Y después de mojárselos una y otra vez, termina atrapado por el alcohol y tremendamente borracho y aplastado por el vicio. Déjenme seguir leyendo. Dice, por otra parte, indistintamente del progreso que un creyente haya alcanzado en su santificación, aún el más maduro encontrará que la vida cristiana es una gran lucha contra el pecado, con batallas frecuentes, grandes victorias y derrotas desalentadoras. En esta tierra ningún creyente alguna vez romperá completamente con el pecado para ser inmune a su engaño y libre de todo fracaso moral. Qué interesante esta perspectiva del pastor Paul Washer, porque esta es nuestra realidad. Así estamos, luchando con nuestra propia naturaleza. Y luego dice aquí, aunque los verdaderos creyentes crezcan en su renuncia al pecado, aún será una enfermedad repetitiva en sus vidas. Aun cuando llegue a ser menos frecuente o pronunciado, el pecado nunca será erradicado por completo hasta la glorificación del creyente en el cielo. Y para decirlo de forma simple y un tanto chusca, hasta que salgas con los tenis por delante ese día, se acabará tu lucha, mi lucha, nuestra lucha con el pecado. Como dice aquí, aun cuando llegue a ser menos frecuente o pronunciado el pecado, nunca será erradicado por completo hasta la glorificación del creyente en el cielo. Si bien Dios ha prometido limpiarnos de todas nuestras impurezas, pues nos limpiará de todos nuestros ídolos, un creyente muy maduro puede ser atrapado en el pecado al cual había renunciado. Es lo que dice Ezequiel 36:25, que Dios ha prometido limpiarnos y que Él nos limpiará de todos nuestros pecados. Y aun cuando luchemos contra el pecado y corramos hacia la santidad como quien corre por el premio, aun cuando disciplinemos nuestro cuerpo y lo hagamos nuestro esclavo, y aun cuando caminemos en este mundo con sumo cuidado y sabiduría, encontraremos que no hemos sido perfeccionados totalmente y necesitamos del arrepentimiento, pero sobre todo necesitamos de la gracia de Dios. Por eso los creyentes no deberían desalentarse por la batalla que libran o por su necesidad frecuente de arrepentimiento mientras luchan contra el pecado. La realidad de esta lucha es una marca de la conversión verdadera, es una marca del arrepentimiento verdadero. Si estás luchando con un pecado, si estás luchando con una tentación, eso es una marca de que eres un verdadero hijo de Dios. El falso convertido o el falso cristiano, el hipócrita, dice aquí el pastor Paul Washer, no reconoce o no conoce nada sobre esta lucha. Es importante recordar que Dios no promete su presencia al que es perfecto, sino aquel cuya vida está marcada por un corazón contrito, por un corazón arrepentido y que tiembla al escuchar su palabra. Así que es necesario un balance. Hay dos lados en la moneda y ninguno de los dos puede pasarse por alto. Por un lado, los cristianos genuinos experimentarán un proceso gradual en la santificación y también experimentarán victorias frecuentes sobre el pecado. El que comenzó una buena obra de arrepentimiento en ellos
la continuará de tal modo que crezca, se profundice y llegue a ser aún más real en sus vidas. Sin embargo, los cristianos nunca serán libres por completo del pecado, o no tendrán necesidad del don divino del arrepentimiento. Por otro lado, los que profesan ser cristianos y no demuestran ningún progreso real en la santificación, y quienes pocas veces producen frutos dignos de arrepentimiento, deberían estar muy preocupados por sus almas. Deberían examinarse y probarse a sí mismos para ver si están en la fe, si en verdad son hijos de Dios. Así que quizá esta es tu historia. Alguien que está luchando con una tentación. Alguien que está luchando y luchando y luchando con un pecado. Si esa es tu experiencia, bienvenido a la lucha, porque Dios no ha prometido su presencia a los perfectos o a los que no tienen lucha. Dios ha prometido su presencia a los realmente arrepentidos. Déjate acariciar y cuidar por las manos de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga.